viene ya. Cristo viene ya. Voz de alerta. Entonces, hablando acerca de ¿no? que Dios no nos ha puesto para ira, dice, sino para alcanzar misericordia, ¿no? En Mateo 24:37 el Señor nos habla, ¿no? Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán todos en el... bueno, hasta ahí nomás, no, la venida del Hijo del Hombre. Nosotros queremos ir al punto de Noé, ¿no? En Génesis, porque el Señor acá Jesucristo, ¿no? Hablaba que sería como los días de Noé. Dios está hablando acerca de su venida. ¿Y por qué la compara como los días de Noé? El Señor habla acerca de los días de Noé porque en ese tiempo también, ¿no? Noé había preparado un arca y nosotros queremos mostrar acerca de que Dios cuando habla acerca de los días de Noé, Él habla que el arca representa a Jesucristo. El arca representa también lo que sería la venida de Cristo, la salvación, porque el arca en ese tiempo representaba a Jesucristo y yo se lo voy a comprobar con la palabra, ¿no? Dice en Génesis, ¿no? 7:1, dice, ¿no? Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, ¿no? Después dice, en el 4, dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. A mí me llamaba mucho la atención acerca de esta palabra, ¿no? Porque acá el Señor trae una revelación muy importante que trajo a mi corazón y que yo la quiero compartir con ustedes, ¿no? Porque el Señor dice, cuando lo mandó a hacer el arca a Noé, ¿no? Él dice que él no encontró a nadie que era justo, solamente a Noé. Y Dios se había enojado en su corazón y había dicho que quería destruir a la tierra y que iba a mandar un diluvio. Pero él en su palabra le dice a Noé que construyera un arca, ¿no? Y que mandara y iban a venir los animales de Dondo. Pero él en su palabra dice, ¿no? Él acá nos revela lo que... Hay un misterio acá que el Señor revela a través de su palabra, que es también para este tiempo, los tiempos del fin, ¿no? Porque él dice, pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. El Señor lo hizo entrar a Noé en el arca, ¿no? Yo creo que en el 16 está la parte de esa, ¿no? Dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. El Señor en su palabra nos muestra, ¿no? Acá que Él dice, Él hace entrar a Noé al arca y después espera 7 días y empieza el diluvio. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué el Señor lo hizo entrar a Noé 7 días antes de que caiga el diluvio, ¿no? Porque el Señor acá trae una revelación acerca de los tiempos del fin. Porque si bien el arca representa a Jesucristo, porque esto mismo va a acontecer en este tiempo. Porque Dios en su palabra determinó 7 años de tribulación, que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, donde Dios va a desatar en el Apocalipsis, habla de los 21 juicios que tiene para la humanidad, ¿no? Donde se van a desatar muchas cosas. Pero el Señor dijo que a su iglesia la rescataría antes de la hora de prueba, antes del tiempo del fin. Y son 7 años. Y o sea, lo mismo va a acontecer en este tiempo, en el tiempo de que Jesucristo haría lo mismo que hizo Dios con Noé. Noé representa a la iglesia y el arca representa a Jesús. Y el Señor nos va a hacer lo mismo que hizo con Noé, que él y su familia 7 días antes nos hizo entrar al arca y al tiempo del diluvio él cerró la puerta. Eso mismo va a acontecer en este tiempo, porque él nos viene hablando a su iglesia a través de señales, a través de las cosas que están aconteciendo. Él dijo que va a haber hambre, que va a haber peste, que cuando veamos todas estas cosas estemos preparados, porque es principio de dolor. Pero él habla también en su palabra de que hay un juicio determinado a la tierra, que son 7 años, pero él enseña en su palabra, y yo sé que hay muchas iglesias donde enseñan que la iglesia pasaría por la tribulación, pero yo quiero decirle a mi hermano que eso no es verdad. Dios prometió en su palabra, él dice que
porque también está en Lot, que ahora lo vamos a compartir, porque sigue, la palabra de Dios es tan profunda y nos enseña tantas cosas, pero acá no nosotros podemos ver lo que es una revelación acerca de que Dios rescató a Noé 7 días antes del diluvio, porque Dios va a rescatar a su iglesia 7 años antes del fin, antes de que llegue el fin. Y ahí está la clave de lo que es Noé. Por eso el Señor decía que sería como los días de Noé, ¿no? Porque lo mismo pasaba en ese tiempo. Muchos predicaban en ese tiempo, ¿no? De que iba a haber un diluvio. Eso nunca había acontecido, era algo que nunca había pasado, porque en ese tiempo no llovía. No caía agua del cielo, sino que fluía desde la tierra, dice, que salía como un vapor desde la tierra. Y entonces que Noé construyera un arca, ¿no? Y que dijera que iba a caer, que iba a haber un diluvio. La gente no podía creer, decía que estaba loco. Bueno, lo mismo es lo que pasa con los cristianos hoy en día, que nosotros hablamos de que Cristo viene y va a descender del cielo y va a haber un rapto. Y mucha gente dice, esto es tan loco, ¿cómo eso va a pasar? Eso nunca pasó. Bueno, pero eso está a punto de acontecer, hermano. Y muy pronto lo vamos a ver, lo vamos a vivir. Nosotros que somos hijos de Dios sabemos que lo vamos con Dios. Pero hay de los que se queden para ese tiempo, dice su palabra, ¿no? Porque viene un juicio a la tierra, dice que va a haber una tribulación tan grande como la que nunca ha visto y ni habrá. O sea, lo que se viene, si bien nosotros conocemos lo que pasó en el tiempo de Hitler, ¿no? Cómo atormentó a los judíos y cómo hubo como... Él es un prototipo de anticristo a lo que el Señor habla, de lo que se viene también más adelante en tiempo de tribulación. Pero Dios prometió, yo lo que quiero dar en énfasis en este día es que Dios prometió que Él rescataría a su iglesia. Y entonces yo quiero compartirle más todavía, porque Él dice que sería como los días de Noé, ¿no? Pero Él también habla que sería como en Mateo 24, ¿no? Como en Lucas, ahí está, buscalo vos, hermano. No, porque Dice, yo no lo había buscado. En Lucas 17, desde el versículo 28 al 30, dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Entonces yo quiero compartirla aquí en Génesis, ¿no? Porque si bien nosotros entendemos que como los días de Noé, ¿no? El Señor vendría y bueno, Dios anunciaba un juicio en la tierra, pero Él hizo construir un arca porque sería la salvación, ¿no? Para Noé y su familia, que el arca ya entendemos, ¿no? Que representa a Jesús y representa, ¿no? La venida de Cristo, ¿no? El tiempo del arrebatamiento. Pero también nosotros queremos mostrar que el Señor, ¿por qué nosotros creemos que Cristo viene antes y no va a pasar la tribulación, la iglesia, junto con los que se queden? Y eso lo encontramos en su palabra, ¿no? En Génesis 18, en Génesis 18, 22, ¿no? Cuando él habla de Lot, ¿no? Él le habla a Abraham, ¿no? Y él dice, bueno, el clamor dice, lo voy a abreviar un poco porque él dice que había llegado el clamor de ese pueblo, de esa ciudad, ¿no? De que había tanta inmundicia, tanta lascivia, ¿no? Tanto pecado, que había llegado hasta el trono de Dios, y Dios se había irado con ese pueblo y había prometido destruirlo, pero en ese pueblo se encontraba Lot. Entonces Dios dice en su palabra, ocultaré a mi amigo Abraham, ¿entendés? Y entonces en el 22 dice, ¿no? Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, dice. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, Abraham le preguntaba al Señor, ¿no? Y le decía, vos vas a destruir a Sodoma, ¿no? Vos vas a ir a destruir a Sodoma, porque sí, en ese lugar se practica cosas abominables ante tus ojos. Pero ahí se encontraba Lot, y Lot era una persona justa delante de Dios. Y era el sobrino, Lot era el sobrino de Abraham. Pero Abraham, ahí nosotros podemos ver lo que es una conversación entre Abraham y Dios, y lo que dice Dios para que nosotros podamos comprender lo que Dios nos enseña a través de su palabra. No dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar
por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás si hallara allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare quizás si hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás si hallare allí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente a una vez, quizás si hallaran allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ahí nosotros podemos entender en su palabra, ¿no?, que el Señor iba a destruir a la tierra, ¿no? Iba a destruir lo que era Sodoma y Gomorra, pero allí se encontraban más de 10 justos, ¿no? Y el Señor dijo que por eso, si había 10 justos, Él no la destruiría. Pero bueno, de ahí nosotros podemos encontrar que el Señor, Él promete en su palabra que Él no castigaría. También en un proverbio dice, ¿no? En un proverbio habla acerca del justo y que Dios libra de la tribulación al justo. Pero acá el Señor nos muestra en su palabra que Él no puede condenar al justo con el impío. Y Él nos sigue hablando, ¿no?, en el Génesis 19, ¿no? En el 19:22 creo que es. Que habla... estoy perdido. Sí, porque acá Él habla acerca de que... Bueno, Él cuando hablaba con Abraham le decía que no lo iba a destruir a Sodoma si se encontraban 10 justos por lo menos, ¿no? Y entonces, bueno, la historia sigue contando, porque no la voy a leer toda porque es mucho, pero lo que yo quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Que el Señor le decía a Abraham que si hubiera 10 justos no destruiría a Sodoma. Entonces Abraham lo que hacía era estaba intercediendo por Lot y por su familia. Entonces el Señor manda a los ángeles a destruir, ¿no?, Sodoma, y ellos van a investigar y van y se encuentran con Lot. Y le dicen, yo lo que encuentro acá que dice, date prisa y escápate de allí, dice en el 22, ¿no? En el 19, cuando van los ángeles y rescatan a Lot, dice, date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor, lo que el Señor enseña en esta palabra es que Él no podía destruir a Sodoma, si bien en Sodoma había cierta maldad y Dios había determinado destruirla, hasta que Dios no sacara al justo de ese lugar, Él no destruiría. Entonces Él manda a los ángeles y van y hablan a Lot y lo buscan, y bueno, porque Lot era el único justo que estaba ahí, él y sus hijos, ¿no? Y entonces el Señor lo que hizo fue mandar 2 ángeles a rescatarlo. Dios lo rescata, Dios lo saca, lo lleva hacia un lugar donde él puede, ¿no?, donde él encuentra un lugar donde se aleja a lo suficiente de ese lugar. Entonces de ahí Dios le dice, ¿no?, en su palabra dice, apresúrate porque no puedo hacer nada hasta que no salgas tú de este lugar. O sea, ¿qué es lo que nos enseña en su palabra el Señor? ¿Por qué nosotros entendemos y creemos en su palabra que la iglesia es rescatada ante la tribulación? Porque Él en su palabra nos enseña, así como Noé, así como Lot, siempre nos enseña, ¿no? Él nos habla acerca de todas estas cosas. Y bueno, en este momento nosotros vamos a pasar a una pausa publicitaria, vamos a seguir con unas alabanzas. Amados, quiero extender una gratitud hacia todos ustedes que están escuchando, hacia todos ustedes que están compartiendo, que están disponiendo su tiempo. Yo quiero que entiendan esto y que sepan que ustedes son parte. Nosotros en Cristo somos un cuerpo y es necesario que
juntos expandamos el mensaje. Voz de Alerta no es solamente un tiempo para Cristian, un tiempo para Guido, es un tiempo para que la iglesia del Señor difunda el mensaje, es un tiempo para que Cristo sea glorificado. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, por eso quiero extenderles esta gratitud a ustedes que están escuchando y animar a los hermanos a que compartan porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más punzante y más filosa que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, las coyunturas, llega hasta el alma, convierte a Cristo a las personas, salva almas. Es la palabra que va a hacer que cuando Cristo venga esas almas se vayan con Él, así como nosotros nos vamos a ir con Él. Les quiero dejar a ustedes que están escuchando el número de la radio, el número del ministerio Misionero Maranata, para pedidos de oración o para cualquier consulta. 11 69 79 77 22. 11 69 79 77 22. Y quiero anunciarles, darles una primicia, un anuncio. Este programa lo estamos grabando en video. Vamos a subir el video a las redes sociales. Y es importante también que lo compartan para que la semilla, para que el evangelio, para que esta voz de alerta, para que el regreso de nuestro Señor sea anunciado a más oídos, a más ojos, porque dice la palabra que el evangelio del reino tiene que ser predicado a toda criatura, y nosotros somos parte del cumplimiento de esa profecía, así que es necesario que activemos como iglesia y que cada parte del cuerpo de Cristo ponga su granito de arena, porque un cuerpo no puede caminar sin piernas, no puede agarrar una cosa sin manos. Todos somos importantes, hermanos. Acá no hay especiales para Dios. Dios no hace acepción de personas. Y volviendo al tema que estábamos hablando sobre la ira de Dios, mientras estábamos hablando, Dios me trajo una revelación. Quiero llevarlos al tiempo en que Jesús estaba clamando en Getsemaní. Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De qué copa estaba hablando Jesucristo? Estaba hablando de la copa de ira. Dios, el Padre, iba a derramar toda su ira sobre Jesucristo. ¿Y qué me hablaba el Señor? Que toda la ira de Dios, que Dios iba a derramar en ese tiempo, si no fuese por Cristo, si no fuese por Jesús, el mundo ya no existiría. Nosotros no estaríamos acá hablando, ni siquiera hubiésemos nacido. Toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios, todo el enojo de Dios contra el pecado, la maldad y la impiedad del hombre, tu pecado, mi pecado, fue derramado sobre Cristo. Y esa ira está contenida en Cristo. Por eso nosotros ahora estamos en el tiempo de gracia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y ustedes lean después en Apocalipsis, en los primeros capítulos, creo que es el capítulo 5, si mal no recuerdo, que dice la palabra que el Padre le da a Jesús un rollo, un pergamino con los sellos. Y recuerden esto, la ira de Dios está contenida en Cristo. Dios hoy no derrama su ira porque Cristo la tiene contenida. Pero cuando Jesús agarra ese pergamino y lo tiene en su mano, dice la palabra que Jesús abre un sello. Cuando abre un sello, una parte de esa ira contenida, esa ira de la que estamos hablando, de la que Dios nos va a rescatar si estamos en Él, va a caer. Y cuando Él abre el sello, ya su ira cae, ya su pueblo no está. La ira está contenida en Cristo está. Y fíjense la conversación que tenía Abraham con Jehová. Abraham era el intercesor entre la ira que Dios iba a derramar y la ira y el Dios que tenía la potestad de derramar esa ira. Le decía: Señor, si hay 50 justos, si hay 45 justos, si hay 40, si hay 30, si hay 35, si hay 5, no vas a derramar tu ira. No, un Dios justo, vos sos justo, no podés hacer una cosa así, Señor. Abraham le estaba diciendo eso. Y fíjense que Jehová le dijo: por amor del justo no voy a derramar mi ira. Por amor de la iglesia Dios no derrama su ira. Por amor de los escogidos Dios no derrama su ira. Por amor de su Hijo Dios no derrama su ira. Y solamente cuando esa autoridad de parte de Dios sea dada a Jesús, y cuando Jesús deje de retener la ira de Dios, o sea que la gracia de Dios ya no esté vigente en esta tierra, la ira va a ser derramada. Así que, hermano, ¿por qué Dios inquietaba mi corazón con esto? Porque todavía estamos en tiempo de gracia, todavía estamos a tiempo de ser rescatados, todavía estamos a tiempo de ser salvados, libertados, limpiados, todavía estamos a tiempo de que Dios nos recoja para su reino y nos tome como sus hijos por causa de su Hijo, el que murió, derramó su sangre, para que por la fe en Él
seamos engendrados como hijos de Dios, para que tengamos, dice la palabra, tengamos potestad de ser llamados hijos de Dios, para que Dios nos adopte como hijos por causa de esa gracia, por causa de esa sangre. Pero el tiempo es corto, hermanos. Queridos oyentes, vos que no conocés al Señor, el tiempo es corto. No queda mucho tiempo, pero si vos te acercás ahora a los pies de Cristo, a esos benditos pies en los cuales hay dos orificios, donde dos agujeros hay en los pies de Cristo, que fue clavado por causa de tus pecados. Si vos te arrimás a esos pies, y si vos hoy reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y si hoy vos reconoces que la única manera de escapar de la ira venidera de Dios es por causa de Cristo, el Señor va a tener misericordia de vos. Dice la palabra que dijo Jesús, todo aquel que el Padre envía al Hijo, el Hijo no echa fuera, dice la palabra. Si el Padre te envía el Hijo te recibe, no te echa fuera. Y hoy el Padre te está enviando a los pies de su Hijo. Y Jesús está ahí presto para recibirte, presto para limpiarte, presto para sanarte, presto para que el Padre te adopte como su Hijo. Así que, amados hermanos, quiero compartirles esto. Y ahora vamos a tocar un punto muy importante, y esto es para la iglesia. Vamos a tocar un punto muy importante, que es cómo nosotros tenemos que estar esperando a nuestro Señor, como vírgenes prudentes, como vírgenes sensatas. Y ahora mi hermano Cristian nos va a estar ministrando a todos nosotros en esta área. Amén, hermano. Qué importante que es la palabra del Señor, ¿no? Cómo nos lleva, cómo nos va llevando el Señor, porque Él había puesto en nuestro corazón, ¿no? Traerle este mensaje hoy, porque en verdad estamos en los últimos tiempos, en verdad todo esto está a punto de acontecer, y el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Ya hace tiempo que nosotros venimos con esto en nuestro corazón de anunciar, y estábamos esperando que Dios prepare el tiempo, ¿no? Y Dios preparó hoy el día para hablar acerca de eso, y nosotros queríamos recalcar, ¿no? Acerca del mensaje en lo que nosotros hemos traído, que Dios puso en nuestro corazón, fue que estamos viviendo los últimos tiempos, y de que está pronta la venida de Cristo, ¿no? Y de que Dios dice que va a rescatar al justo y no lo iba a condenar justo con el impío, ¿no? Que Él lo iba a librar de la hora de prueba que ha de llegar, ¿no? Pero el Señor exige que estemos preparados, ¿no? El Señor nos exige que nosotros, como dice en su palabra, ¿no? En la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Y la voy a pasar a compartir, ¿no? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cómo Él vino a buscar una iglesia, ¿no? ¿Cómo Él... ¿A qué iglesia vino? ¿Qué es la iglesia del Señor? ¿Qué representa la iglesia del Señor? ¿Cómo es a la iglesia que Él viene a buscar, ¿no? Y Él habla en su palabra, ¿no? En la parábola de Mateo 25, ¿no? Que habla la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: que viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, que porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Como el Señor nos habla, ¿no? En toda su palabra acerca de que nadie sabe el día y la hora, ¿no? Y de que estemos preparados. Él nos dio muchos mensajes, ¿no? En su palabra habló de quién sería el siervo fiel, ¿no? Y de que vendría como ladrón, y de que estemos preparados, ¿no? Pero aquí en esta palabra él habla de 10 vírgenes, ¿no? 10 vírgenes que estaban esperando al novio, ¿no? Que estaban esperando a Jesús. Y dice que de las 10 vírgenes había 5 que eran sensatas y 5 que eran insensatas, ¿no? Y las que eran sensatas eran las que habían guardado aceite, ¿no? Porque lo que habla en su palabra en los tiempos de antes, las lámparas se mantenían encendidas cuando
con aceite. Entonces él lo que habla en esta palabra, ¿no? Él habla de que las que estaban preparadas, ¿no? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿no? Cabecearon todas y se durmieron. Dice que el Señor me hablaba acerca de esta palabra, lo que el Señor me decía, ¿no? Porque dice que el aceite representa la unción del Espíritu, ¿no? Y lo que yo podía entender acerca de esta palabra para este tiempo, ¿no? Porque el Señor nos hablaba para este tiempo, ¿no? Porque si bien su palabra tiene mucho mensaje oculto, ¿no? Pero lo que yo quiero recalcar es lo que el Señor me marcaba en mi vida, ¿no? Que decía que si nosotros somos como las vírgenes, ¿no? Dice que están las prudentes y las imprudentes, ¿no? Las prudentes somos los que en la iglesia estamos en comunión con Dios, los que estamos guardando de ese aceite. Dice que el aceite representa al Espíritu Santo, ¿no? La unción del Espíritu Santo representa el aceite, ¿no? Pero el Señor nos hablaba en esta palabra, ¿no? De que todas cabecearon porque el esposo se tardaba, ¿no? Y lo que a mí me venía en esta palabra era que estamos viviendo ese tiempo, el tiempo donde el aceite va a escasear, ¿no? Donde por culpa de la pandemia, por culpa de lo que se viene muy pronto, porque viene hambre, viene peste y vienen momentos difíciles al mundo, ¿no? Y entonces muchas iglesias van a cerrar. Muchos lugares donde se predica hoy libremente ya no se va a predicar. Y Dios nos manda a que guardemos aceite, que nos preparemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor me mostraba que van a venir tiempos donde buscarán la palabra. Porque Él dice que de las 10 vírgenes, dice que 5 habían guardado aceite, ¿no? 5 fueron prudentes que estaban con la unción del Espíritu, o sea que se habían alimentado y que estaban preparadas para pasar el tiempo ese que se viene. Pero 5 dice que no estaban preparadas y les pidieron a las que tenían y las que tenían decían no, vayan y compren. Y ellas salieron, pero cuando fueron a buscar vino el esposo y ellas se quedaron, ¿no? Y lo que el Señor nos marcaba en esta palabra era que cuando venga ese tiempo que va a escasear la palabra, porque si bien ya esto lo hemos vivido en un tiempo cuando había salido lo del COVID, ¿no? Lo del coronavirus, que se cerraron las iglesias y muchas personas que no estaban preparadas se apartaron, muchos de los que estaban buscando, que estaban fríos, que estaban medio tibios en la iglesia, se terminaron apartando, ¿no? Y el Señor nos habla en esta palabra porque lo que se viene para el mundo es un tiempo de prueba, un tiempo de principio de dolor, como ahora la palabra, ¿no? Donde si hoy no guardás aceite, si hoy no te alimentás de la palabra, cuando vengan estos tiempos, que no se va a poder compartir la palabra libremente como hoy se comparte y no se va a poder reunir como hoy nos reunimos, ¿no? Y los que estén fríos, los que no hayan guardado aceite, se van a apagar, muchos se van a apartar, muchos buscarán. Hay una palabra que a mí que me llega siempre a la mente que dice, no, compra la verdad y no la vendas, ¿no? Porque va a llegar un tiempo donde buscarán de este aceite, pero ya no va a haber. Por eso el Señor nos manda a prepararnos. Hoy que nos preparemos, hoy que podemos buscar, hoy que se puede libremente buscar al Señor, ¿no? Y guardar de ese aceite que es lo que es la unción del Espíritu Santo. Porque mi hermano, vienen tiempos donde no vamos a poder buscar a Dios, donde las iglesias se van a cerrar. Muchas iglesias, sí que van a haber iglesias abiertas, como por ejemplo la que nosotros vamos, porque nosotros somos una iglesia de Dios, pero muchas iglesias se van a cerrar, muchas el gobierno no va a permitir. Nosotros sabemos que viene persecución, ya en Estados Unidos se viene hablando acerca de que no se puede predicar el evangelio abiertamente, donde no se puede tocar ciertas conversaciones o ciertas prédicas, uno puede hablar acerca de la ideología de género y todas esas cosas, ¿no? Porque ya se han levantado en contra y ya están prohibiendo. Nosotros sabemos que vienen tiempos donde esto se va a levantar y va a haber una persecución contra la iglesia. Y por eso el Señor nos demanda hoy que nos preparemos, que seamos como esas 5 vírgenes que fueron prudentes, ¿no? Que hoy guardaron aceite y pudieron estar preparadas, dice, porque a la medianoche, dice, ¿no? Se oyó el esposo y dice que las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. ¿Por qué? Porque las que salieron a buscar no pudieron hallar. Muchos saldrán a buscar la palabra,
pero no van a encontrar la verdadera palabra que hoy se habla, ¿no? Esa palabra viva que nos edifica. Muchas personas que no conocen quizá querrán acercarse a Dios, pero no se va a encontrar. Viene un tiempo donde va a escasear la verdad, donde va a escasear la palabra, porque a muchos los van a encerrar y no se va a permitir. Por eso es que Dios me marcaba que tenemos que guardar aceite, que nos preparemos para tiempos peligrosos que vienen, ¿no? Que busquemos hoy a Dios, que dice su palabra, ¿no? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, ¿no? Deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y que busquemos a Dios, ¿no? Que Él tendrá en nosotros misericordia. Nosotros lo que queremos hablar a través de esta palabra en este día es que vengamos a una reflexión, hermano, porque hoy estamos en tiempo de gracia. Dios nos ha permitido que nos podamos acercar a Él, ¿no? Hoy, pero van a venir tiempos donde esto no va a pasar, donde antes que venga el rapto dice que va a escasear el aceite, es lo que dice su palabra, y saldrán a buscarla, pero no encontrarán la verdad, ya no se va a hablar la verdad. Hoy si conoces una iglesia o un lugar donde se predica la verdad, alimentate, busca esa unción de Dios, busca prepararte, no estés viviendo una vida de doble ánimo, no estés viviendo un evangelio light, no piense que siempre va a estar la misericordia de Dios, porque Dios determinó un día que Él va a derramar el juicio sobre la tierra, y vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles, donde hoy tenemos que estar preparados, porque sinceramente muchos van a flaquear en ese tiempo, porque van a ser probados. Cuando venga hambre, los que verdaderamente tengan fe en Dios va a respaldar, pero muchos no van a tener fe y van a correr a muchas cosas y se van a apartar del Señor, y mucho le va a caer de golpe todo esto y no van a estar preparados para soportarlo. Pero dice que los que hayan guardado aceite, los que estén preparados, los que hoy se alimenten, esos sí van a poder soportar la prueba, y eso sí va a respaldar el Señor. Por eso es que hoy nosotros te alentamos a que guardes aceite, a que te prepares, a que busques. Y si estás viviendo una vida de doble ánimo en la iglesia, si hoy venís a la iglesia y mañana no, que deje de ser así, que entres en reflexión de que queda poco tiempo y de que todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo, y nosotros hoy te hemos podido traer un poco de lo que Dios nos ha hablado, ¿no? Y de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, pero queremos traerte a reflexión de que te arrepientas si estás caminando mal, y que vuelvas a Cristo, porque solamente en Él encontramos la salvación, y Él tiene planes de bien, dice, para nuestras vidas, ¿no? Dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Nosotros tenemos un Dios bueno y de misericordia, ¿no? Pero dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Pero nosotros no podemos dejar de decir que el juicio no va a venir, porque Él determinó un día. Pero hoy Él hoy ha abierto sus brazos nuevamente. Hoy Él vino ante ti. Hoy hemos lanzado una palabra de voz de alerta. Hoy Dios habló a tu vida. Hoy el Señor se acercó a ti. Y Él dice que, como dice mi hermano, no todo el que viene a mí, dice, yo no lo echo fuera. Dice, porque Él dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no viene a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero si nosotros no abrimos su corazón, y si nosotros no aceptamos lo que es la voluntad de Dios, porque no es que podemos servir a Dios o buscarlo a Dios como nosotros queramos, sino que Él nos demanda que cumplamos con sus mandamientos, con su palabra, y Él nos enseña a que en este tiempo tenemos que guardar aceite, que no perdamos la comunión con Dios, porque no se trata solo de ir a la iglesia, no se trata solo de cantar una canción, sino que vivamos una vida. Dice que tal adoradores busca el Señor, que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿no? El Señor lo que busca es que vivamos una vida en comunión con Dios, una vida en devoción, una vida, dice, con amor hacia Él, de todos los días. No es solamente cuando vamos a la iglesia, sino que todo el tiempo estemos en comunión con Dios. Esa es la iglesia que viene a buscar. Eso representa a las 5 vírgenes prudentes, las que guardan aceite, ¿no? Las que tienen comunión con el Espíritu Santo, las que están llenas de la unción de Dios. Eso es lo que Dios nos demanda en este día, ¿no? Que nos preparemos, porque vienen tiempos peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos, y nosotros queremos que se abran tus ojos, ¿no? A través de esta palabra, y que le des lugar a Cristo, y que Cristo pueda venir a tu vida en este día. Y si estás apartado, que puedas venir, que Dios hoy te abre los brazos. Él dice que Él está a la puerta y llama, dice, pero si oyeres hoy su voz,
Dice, no endurezcan su corazón, ¿no? Dice que Él está a las puertas y llama, pero si abrieras hoy la puerta, Él entraría y cenaría contigo. Y hoy en este día Él se te presenta a tu vida nuevamente. Si estás apartado, Él pide que te reconcilies nuevamente con Él, que lo reconozcas como tu Señor y Salvador, y que te apartes del mal, que te apartes del pecado, porque el pecado es lo que te aparta de Dios, pero Dios es misericordioso y Él da oportunidades, y hoy es un tiempo de oportunidad. Si no lo conoces a Cristo, si no has conocido, si es la primera vez que escuchas un mensaje de Él, nosotros hoy queremos que recibas a Cristo. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, si te ha marcado, si tú comprendes que todo esto es verdad, porque lo que nosotros hablamos no es palabra nuestra, sino que es palabra de Dios, es lo que está escrito en su palabra. Y dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Todo lo que está escrito se ha de cumplir. Y hoy podemos estar viviendo lo que es este tiempo. Hoy está más cerca que nunca, porque hay muchas profecías que podíamos haber compartido hoy, pero hoy decidimos tocar esto que es más importante, ¿no? De que estemos preparados para la venida de Cristo, ¿no? Y quizás en el próximo programa podamos tocar otras clases de temas, porque esto continúa. Esto es lo que hemos hablado hoy, solo es el principio, pero el Señor nos marcó que Él viene por una iglesia que esté sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, una iglesia que guarda aceite, ¿no? Él prometió que a esa iglesia la rescataría, que no pasaría la tribulación, ¿eh? Esa iglesia no pasaría la hora de prueba. Y viene en tiempo. Él dice que los principios de dolor lo hemos de pasar. O sea, lo que estamos viviendo hoy son principios de dolor, porque el hambre, si aún todavía no ha llegado, eso va a llegar. Y esos son principios de dolor. Pero Dios nos va a librar de la ira venidera, prometió librarnos. Pero lo único que yo te puedo decir es que si no estás preparado, te vas a quedar. El que no está preparado, dice en su palabra, el que no busca a Dios de todo su corazón, el que no vive en el camino que Él determinó y cumple con su mandamiento, tristemente se quedará, porque Él dice en su palabra, no dice, de cierto digo que no os conozco. Cuando las vírgenes fueron y golpearon la puerta, dice, apartado de mí, hacedores de maldad, dice en otro capítulo, ¿no? Él dice que Él cerró la puerta y dice, porque no sabe, no, dice, más Él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Y Él cerró la puerta, ¿no? Y bueno, eso se refiere a los que después del rapto, ¿no? Que querrán llamar a Cristo y querrán buscarlo, pero ya es tarde. Una vez que cierra la puerta, lo mismo pasó con Noé. Cuando entraron al arca, dice que al pasar los 7 días, Dios cerró la puerta. Fue Dios quien cerró la puerta. Y eso representa también lo que viene, ¿no? Y Él dice aquí también, cuando son las vírgenes, Él habla también y dice que Jesucristo, cuando se lleva a las 5 prudentes, las 5 quedaron y golpearon la puerta, pero Dios ya cerró la puerta y dijo, no os conozco. Y en otro pasaje Él habla, ¿no? Dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos prodigios, hicimos señales, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque así es el Señor, Él nos da un tiempo, Él tiene un tiempo determinado para cada cosa. Y hoy es tiempo de que vuelvas a Cristo, hoy es tiempo de que te reconcilies con el Señor. Y hoy es tiempo, porque aún estamos en el tiempo de la gracia, pero todo esto no va a ser para siempre, ¿no? Va a llegar el día donde todo esto va a de cumplirse.